Pymes, Perú. Continuamos conversando y de hecho hablando de las experiencias vividas en determinados temas de lo que ha pasado en nuestro país cuando a veces se actúan con ligereza, creo con poca responsabilidad, por decirlo menos, en algunos temas, sobre todo en este tipo de decisiones. Doctor Alfonso Lizárraga, comentábamos justamente, de acuerdo a las precisiones del ingeniero Luis Gomero, muy delicada la situación que podría venir a nuestra agricultura y frente incluso a nuestros tratados de libre comercio firmados con varios países y ya en marcha. Desde el lado científico, ¿acaso no hay alternativas para plantearlas? Exacto. El manejo integrado de plagas es un sistema que utiliza todos los mecanismos de control de plagas con la finalidad de que los patógenos, los insectos nocivos, se encuentren en poblaciones tan bajas que se minimice el daño, de tal manera que el efecto sobre la competitividad agrícola es menor. Entonces, sí existen muchos mecanismos para controlar plagas, muchas estrategias. Los pesticidas son parte de esos mecanismos, también es parte de esos métodos. No todos los pesticidas son iguales, existen de diferente índole, de diferentes características. Entonces, la política del Estado, como se decía hace un momento, debería promover una política y una estrategia de manejo integrado de plagas, de amplia visión, que tenga futuro, que Tenemos se desarrolle centros, económicamente también. tenemos un nivel, digamos, de avance en materia de investigación, por ejemplo, desde SENASA, desde las universidades, que puedan facilitar a que se construyan políticas de Estado en este tema del tema de plagas y, digamos, sus medios para combatirlo? Las universidades, cada una por su lado, ha ido desarrollando una serie de investigaciones con la finalidad de elaborar componentes de control en las diferentes partes del país, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con poco dinero. Efectivamente, sí se han desarrollado y adaptado diferentes tipos de mecanismos en Piura, en Lambayeque, en Cusco, en Cajamarca. Hay muchas experiencias de apoyo a la investigación, de educación también en manejo integrado de plagas. El SENASA mismo promueve el manejo integrado de plagas, ¿no? Y una de las políticas del Ministerio de Agricultura también es el manejo integrado de plagas. Entonces, nos preocupa cuando se promueve un sistema que es el que se utiliza y el que se promueve a nivel mundial como el más equilibrado, el más inteligente, y se promueven a la vez medidas o normas que generan un desbalance en este sentido. Ciertamente. Vamos a preguntarle al doctor José Santisteban si seguimos mirando desde el punto de vista medioambiental. Ahora, cuando uno entra al campo, pues se encuentra que nuestros agricultores, por un tema de educación, de cultura, de manejo, no solo, digamos, contaminan el espacio, sino que además terminan contaminando las aguas, por ejemplo, ¿no? Los frascos de los insecticidas arrojan al canal de agua, por decirlo menos, ¿no? O las bolsas. Y finalmente ellos lo que están obviamente obedeciendo es a una estrategia mercantil. Porque claro, los regalan un gorro, un polo, un crédito amarrado a la cosecha. El único que puede aquí asumir es una responsabilidad del Estado, pero si el Estado es el que nos está poniendo esta libertad, ¿a dónde podemos llegar con el tema de nuestro cuidado de la producción orgánica y de nuestro medio ambiente? En realidad ese es el tema que estamos discutiendo. Los agricultores deberían tener muy claro el tema de las buenas prácticas. Y cuando hablamos de buenas prácticas no solamente nos referimos al tema desde el punto de vista de productividad o de producción. El tema de buenas prácticas principalmente tiene que ver primero con ellos mismos, con los agricultores mismos. Ellos tienen que ser conscientes de que si no tienen buenas prácticas, por ejemplo, en la aplicación de los productos pesticidas, ellos están poniendo en riesgo su propia salud. Después está el tema de la responsabilidad del agricultor con los otros componentes de la sociedad y del ambiente.
cuando tenemos no una persona, sino un valle completo haciendo la misma actividad y poniendo pesticidas, fertilizantes químicos en el ambiente, en un sistema de riego por gravedad, todos esos productos están siendo acarreados hacia el reservorio final, que es en realidad el mar. Entonces, sí, el Estado tiene que ser más responsable en términos de enseñar y de divulgar este tipo de responsabilidades a los agricultores. El agricultor no solamente, la agricultura, excepto la agricultura quizá a gran escala en el Perú, es una forma de vida. Entonces la forma de vida de las personas no puede ir en contra de su propia salud, por ejemplo. No solo contra la propia salud, sino incluso dentro de la misma estructura del Estado, porque estoy recordando que se peleó tanto por este tema de sacar una norma sobre los transgénicos, que dicho sea de paso no se sabe cuánto avanza o no avanza en nuestro país, digamos, los indicadores son bastante débiles, pero por otro lado se vio, por ejemplo, la producción orgánica, el incentivo a la producción orgánica para una alimentación sana, incluso de contribución a la seguridad alimentaria, de la cual somos parte en los acuerdos internacionales, pero de repente, en un momento que de manera acelerada y rápida, sin mayor difusión, por lo menos nosotros no lo conocemos con amplitud, ya se aprobó una ley. Bueno, y contramarchas, eso es una falta de una coherencia en la política agraria. Por ejemplo, hay una ley aprobada para promover la agricultura ecológica en el país, el cual es muy buena, pero ahora con esta ley neutralizas la potencialidad de que esa ley puede generar desde el punto de vista comercial en la línea de los productos orgánicos. Y además no solamente los productos orgánicos, sino los productos de la agrobiodiversidad. Por eso que esta ley definitivamente tiene una repercusión directa en el mediano y largo plazo a una línea de actividad productiva que está ligada a la conservación de la agrobiodiversidad, la producción orgánica, la gastronomía, porque al final de cuentas, si hay un exceso de uso de pesticidas en el campo, va a llegar de todas maneras a la mesa, a través de la comida. O sea, los consumidores no se escapan de esta situación. Los consumidores deben entender que una ley de esta naturaleza le va a poner más venenos, más residuos en los tomates, en la papa, en las legumbres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que estamos en un círculo vicioso. Entonces, por esa razón, creo que el Ejecutivo debería analizar en mayor detalle los alcances de esta ley, porque definitivamente nos va a generar mayores costos ambientales, mayores costos sociales, que después no vamos a saber revertir. Una cosa que usted mencionó claramente, y eso lo veo diariamente en el campo, como agrónomo, vemos la cantidad de desechos de envases de los plaguicidas que están abandonados. En realidad vayamos acá muy cerca al Valle Chillón, usted que tiene un buen canal, haga un reportaje de campo y usted va a encontrar lo que diariamente sucede, y si vamos a tener más veneno, esa situación se va a empeorar. Vamos a, obviamente, ir a una pausa para regresar a hablar de las alternativas, pero ciertamente nosotros como Pymes Perú viajamos por todas las regiones del país y nuestro principal lugar es los campos. Entonces nosotros trabajamos lo que es la agenda verde y trabajamos lo que es una agricultura sostenible, una agricultura competitiva, creemos en las cadenas productivas. A mí me alegró mucho cuando Antonio Braque era ministro en algún momento y dijo 55.000 agricultores con certificación orgánica y nos proyectamos a exportar $5.000 millones en productos orgánicos. Oiga, mensajes como esos son alentadores, pero mensajes como estas que se aprueban leyes sin mayor discusión y participación de los conocedores y de las organizaciones, creo que sí son preocupantes. Vamos a regresar después de una pausa para ver justamente las alternativas de cómo podemos realmente contribuir. Ojalá el presidente Ollanta tenga que repensar con sus ministros, aunque de seguro el ministro de Agricultura, pues él ya lo ha dicho, que espera que sea lo más rápido posible, pero no es la última palabra, esperemos que haya una reflexión. Regresamos. Pymes Perú.